oh Señor, quisiste escoger y aún salvar a mi pecador, que jamás le importó oír tu hablar. Siempre fuiste fiel conmigo, mi apoyo y mi sostén. ¿Qué hice yo para esto merecer? Tu muerte en la cruz, qué amor tan grande e incondicional. Amaste a Jesús al morir por alguien que fue tu rival. Simplemente tú me amas, ya me diste tu perdón, y así recibí la salvación. Satisfacer lo que tengo, te entrego mi vivir y mi ser. Como hijo anhelo tu querer satisfacer. Quisiste escoger y aún salvar a mi pecador, que jamás le importó oír tu hablar. Siempre fuiste fiel conmigo, mi apoyo y mi sostén. ¿Qué hice yo para eso merecer? En la cruz, qué amor tan grande e incondicional. Amaste a Jesús Al morir por alguien que fue tu rival. Simplemente tú me amas, ya me diste tu perdón, Y así recibí la salvación.
los hermanos plenamente entremezclado en la reunión. Tan impresionado soy en esta comunión de satisfacción. Cuán rica es la esfera donde habito, me libera de los miedos y conflictos, me lleva así a otra dimensión. Por eso quiero ser guardado en tal fluir de amor y por la vida ser regado, invocando al Señor. No abandono tal esfera, en ella salvo estoy. Por eso grito sin problema, feliz, feliz, si en la iglesia estoy. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este momento. Agradecidos estamos contigo porque nos das este privilegio de estar juntos hoy como la gran familia de Dios, reunidos en esta tarde para partir el pan, para hacer memoria de ti. Adoramos tu nombre, adoramos tu persona. Oramos en esta hora para que tú te muevas en cada familia, te muevas en cada hogar de tu amada iglesia. Y pedimos la protección para cada uno. Rogamos también, mi Dios amado, para que en este momento nos des espíritu de sabiduría, de revelación en tu palabra. Que tú nos des luz, que tú nos des claridad. Tu palabra nos enseña que cada vez que has hablado, tu hablar produce algo. Rogamos en esta hora que guardes tu palabra en nuestros corazones y nos des la fuerza por medio del Espíritu para vivirla, para experimentarla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Un placer estar nuevamente con ustedes, poder disfrutar la palabra de Dios, poder llenarnos nuevamente del Señor. Y en esta tarde, juntamente con nuestro hermano Freddy Rodríguez, vamos a compartir el tema El Ministerio de la Gloria, la Unidad. Ya ustedes saben que comenzamos a disfrutar el Ministerio del Nuevo Pacto ya hace 4 meses. Y vamos a entrar en este tomo que se llama El Poder de la Resurrección, donde todos estamos disfrutando, estamos comiendo, donde nos estamos alimentando todos los días del Señor, todos los días de su palabra, la palabra que produce luz y produce edificación. Queridos hermanos, nosotros creemos en el Señor que usted ya ha leído la palabra, ya usted ha rumiado en esta semana, ha disfrutado el hablar de Dios, el encargo del Señor. Juntamente con mi hermano, nosotros queremos impartir con la ayuda del Espíritu Santo una palabra. Pedimos a ustedes que tengan a la mano sus libretas, tengan a la mano sus Biblias, para que pueda tomar apuntes, para que después de este tiempo de comunión vamos a profetizar por los sectores y además de eso luego vamos a partir el pan juntos por vía Zoom en cada uno de los sectores de la iglesia. Eso es una gran bendición, porque ninguna reunión ha parado, todas las reuniones continúan normales. Como les decía ahorita, el tema que vamos a desarrollar es el Ministerio de la Gloria, la Unidad. Esta es la palabra que vamos a disfrutar. El Ministerio del Nuevo Pacto, hermanos, es el único ministerio. Es importante recordar esas palabras. El Ministerio del Nuevo Pacto es el único ministerio cuya finalidad es servir al Señor y hacer la voluntad de Dios. Y todos nosotros sabemos que la voluntad de Dios, ¿cuál es? Edificar su cuerpo, edificar el cuerpo de Cristo. Por eso, cuando leemos Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, la palabra de Dios dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, hay una obra y es la obra del ministerio, y note que es un solo ministerio. A la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios, no hay 2 ministerios, no hay 3 ministerios, hay un solo ministerio. Aunque hay muchos ministros,
pero hay un único ministerio que tiene como objetivo edificar el cuerpo de Cristo, como ya lo hemos visto anteriormente. Queridos hermanos, ¿cuándo inició este ministerio? Este ministerio del nuevo pacto inició con el Señor Jesucristo. Quiero invitarlos a leer el libro de Lucas capítulo 3 versículo 23. Dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Entonces, después que el Señor fue bautizado, Él fue ungido por el Espíritu Santo, inmediatamente comenzó su ministerio, que es el ministerio del nuevo pacto. Así como el pueblo de Israel en el antiguo pacto tenían un único ministerio dado a Moisés, todo el pueblo de Israel, los reyes, los profetas, los sacerdotes, los levitas, el pueblo tenía que seguir ese único ministerio, que era el ministerio para el pueblo de Israel, dada a través de la ley de Moisés. De la misma manera, el Nuevo Testamento tiene un solo ministerio que tiene como objetivo servir. Cuando vemos al Señor Jesús, que fue bautizado y comenzó su ministerio, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Servir a Dios, servir al Señor. Y además de eso, el deseo del corazón de Dios fue hacer su voluntad. Por eso en el libro de Salmos dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Por qué? Para eso vino el Señor Jesús. De la misma manera, querido hermano y hermana, tú también tienes el ministerio del nuevo pacto, y es para servir al Señor. Aprovechemos todo este tiempo para servir a Dios, bien sea a través de la oración, servir a Dios a través de la predicación del Evangelio por los medios virtuales, servir a Dios por medio de las ofrendas, del banco de alimentos. Hay muchas maneras de servir al Señor, pero especialmente también hacer su voluntad, que es edificar el cuerpo de Cristo. Ese es el deseo de la voluntad de Dios, como ya lo hemos visto anteriormente. Ahora, nosotros sabemos que el Señor Jesús tuvo un vivir humano perfecto, nunca pecó, fue a la cruz, murió, derramó su sangre, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y regresó. Y cuando Él volvió a los discípulos, le dice: paz a vosotros. Y cuando le dice paz, sopló el Espíritu Santo hacia dentro de ellos y les dice una palabra: como me envió el Padre, así también yo os envío a vosotros. O sea, en otras palabras, el Padre le había dado una comisión al Señor, le había dado un ministerio al Señor. Ahora ese ministerio también estaba pasando a los discípulos, estaba pasando a los 12 apóstoles. Miremos la palabra de Dios en el libro de Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 17, dice: y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿Quién era ese? Era Judas Iscariote. Y ustedes saben que Judas Iscariote, él tomó su propio lugar, como dice la palabra, ¿cierto? Pero los 11 apóstoles estaban incompletos, necesitaban completar el número 12. Entonces ellos oraron al Señor y seleccionaron luego, después de oración, seleccionaron a Matías. Miren el versículo 25, dice: para que tome parte de este ministerio y apostolado. Entonces ahí vemos que el ministerio cayó en manos de Matías también. Entonces el ministerio comenzó con el Señor, pero luego este ministerio pasó a los 12 apóstoles, y ese ministerio fue liderado por el apóstol Pedro. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en Hechos 2:14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, ya estaban los 12 completos, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos. Entonces yo resalto esta parte porque para resaltar lo siguiente, que el liderazgo del ministerio del nuevo pacto pasó luego a los 12 apóstoles, liderado por el apóstol Pedro, donde Pedro predicó en el día de Pentecostés y fueron ganadas 3,000 personas. Luego fueron ganados 5,000. Luego uno ve a Pedro iba al templo a orar y había un paralítico, y Pedro dijo: no tengo ni oro ni plata, lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Pedro resucitó a Dorcas a través de la oración. Pedro le habló a Ananías y le dice: ¿por qué puso Satanás esto en tu corazón? Y Ananías cayó muerto. Fue Pedro el que le dijo al sumo sacerdote: juzga vosotros si es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios. Entonces uno ve que el apóstol Pedro tenía el liderazgo, que el apóstol Pedro tenía el ministerio. Y yo quería que ustedes vieran que
el apóstol aquí, la palabra de Dios, en el libro de Lucas, en el libro de Hechos, perdón, dice para que tome parte de este ministerio para mostrar que hay un único ministerio. Y uno ve en los 12 apóstoles sirviendo a Dios y uno ve en los 12 apóstoles haciendo la voluntad de Dios, aun cuando ellos tuvieron muchas dificultades, ellos tuvieron muchas situaciones. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesús vino al pueblo de Israel, pero ellos no lo recibieron. Hubo celos, hubo persecución. El pueblo de Israel no salió de la esfera de la ley mosaica, no pudieron ser transferidos de la ley mosaica a la fe en Jesucristo. Nosotros sabemos a través del libro de Gálatas que la ley era un ayo para llevar al pueblo a Cristo, pero ellos no fueron guiados. Ellos siguieron sus propios preceptos, siguieron sus propios conceptos y no recibieron al Señor y no recibieron el ministerio del nuevo pacto y continuaron con el antiguo pacto, y por eso ellos quedaron con un velo, como dice la palabra en 2 de Corintios. Entonces, hermanos, esta persecución que se levantó hizo que muchos fueran esparcidos por muchos lugares, como muestra el libro de Hechos capítulo 8, y los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Entonces el ministerio fue parado, pero fue parado por un poco tiempo. ¿Por qué? Porque, aleluya, en Hechos capítulo 9, uno ve allí Saulo de Tarso persiguiendo a los creyentes, persiguiendo a los que invocaban el nombre del Señor. Pero el Señor tenía algo preparado, un encuentro con Saulo, donde Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga, Señor? En ese momento, hermano, él se está abriendo al Señor. Y Pablo, obvio, fue a predicar enseguida. Y hubo situaciones, se tuvo que ir a Tarso. Pero con el tiempo, Bernabé se acordó de Pablo y lo fue a buscar a Tarso. Y lo trajo a la iglesia en Antioquía, como dice Hechos capítulo 13. Y en Hechos 13 dice que en la iglesia en Antioquía, Saulo y Bernabé se reunieron todo un año con los hermanos, tuvieron una vida de reuniones. Por eso, hermanos, no podemos perder nuestra vida de reuniones. Hermanos, les queremos decir con todo el corazón, aun cuando estamos en este momento en aislamiento físico, hermanos, las reuniones continúan normales, las reuniones de jóvenes, la reunión de oración, la reunión de palabra ministerial los sábados a las 5 de la tarde, la reunión del partimiento del pan los domingos de 5 a 7 de la noche. Esto no es un asunto, bueno, yo después escucho la palabra, no, estamos en este momento en vivo y en directo, juntos en familia, disfrutando juntos allí en la reunión del partimiento del pan. Y luego, después que ya pase este mensaje, nos vamos a unir por Zoom, por sectores, vamos a orar por el pan y la copa, vamos a profetizar, porque, hermano, como dice la palabra, no dejando de congregarnos como algunos la toman por costumbre. Hermano, es la voluntad de Dios que nos congreguemos. Dentro del ministerio del Nuevo Pacto está congregarse. Si usted no se congrega y yo no me congrego, nos vamos a enfriar. Y después que Dios nos dé el tiempo, ya la indulgencia, muchos nos podemos haber debilitado porque perdimos el hábito de congregarnos. Iglesia significa reunión porque es eclesía. Eclesía es congregación, eclesía es reunión. No pare de congregarse, porque esta es la voluntad de Dios en el ministerio del Nuevo Pacto. Ministerio del Nuevo Pacto, recuerda, es hacer la voluntad de Dios, es servir al Señor. No paremos de reunirnos, no paremos de hacer nuestro pan, nuestro jugo de uva y juntos en familia hacer memoria del Señor. Entonces Pablo se reunió todo un año con los hermanos de la iglesia en Antioquía. Y allí eran profetas, eran maestros, ayunaban, oraban, y dijo el Espíritu Santo, aleluya, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Hermano, y luego los hermanos oraron y bendijeron a Bernabé, bendijeron a Saulo, y hermano, se retomó el ministerio del Nuevo Pacto. ¿Por qué? Porque más adelante vemos que Pablo mismo dijo que Dios le había pasado el ministerio. Vamos a leerlo para que vea. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12 dice la palabra de Dios así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Note, en el ministerio,
Jesús recibió el ministerio, los apóstoles recibieron el ministerio y Pablo recibe el ministerio. Este es el único ministerio, es el ministerio del nuevo pacto, que es el ministerio para edificar el cuerpo de Cristo, es el ministerio para servir a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Pregúntese en un momento, ¿usted recibió el ministerio? Claro que lo recibió, no lo dude, porque en el momento que recibiste al Señor, recibiste la vida, pero recibiste los dones. Con la vida de Dios que tú recibiste, recibiste de parte de Dios un beneficio de la salvación, un beneficio para crecer, para que la vida de Dios se desarrolle en ti y en mí. Pero los dones es para el beneficio del cuerpo, es para la obra de Dios, es para el beneficio de Dios mismo. Su salvación me trae beneficio, pero servir a Dios en este ministerio produce beneficio al cuerpo, produce beneficio para la obra de Dios. Alabado sea el Señor. Por eso Pablo recibe el ministerio del nuevo pacto. Y Pablo comienza a ser el líder de este ministerio. Y ustedes saben, hermano, que en el libro de Gálatas capítulo 1, que no tenemos tiempo para leerlo, Gálatas 1 enseña que el Señor mismo le reveló a Pablo el ministerio. En Efesios capítulo 3, Pablo dice que Dios le había revelado el misterio que estuvo oculto por siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y en 2 Corintios 12, Pablo dice, conozco un hombre que sin el cuerpo, fuera del cuerpo, fue arrebatado al tercer cielo y oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Entonces, el mismo Señor le revela al apóstol Pablo el deseo de Dios, la voluntad de Dios, que es su economía, que es su plan, el plan de Dios, la administración de Dios, la edificación de Dios, que consiste en dispensarse hacia adentro del hombre para perdonarlo, para regenerarlo, para transformarlo, para conformarlo, para santificarlo, para que llegue a la plena glorificación. Como vimos, hermano, yo estoy muy alegre que esta plena glorificación es entrar en el Padre. Aleluya. Hermano, y eso me toca mucho. ¿Por qué razón? Porque el Padre no recibirá nada que sea natural. Por eso el ministerio del nuevo pacto tiene como el objetivo hacer la obra de Dios en ti, hacer la obra de Dios en mí. ¿Para qué? Para que Dios nos sature, nos llene más de Él, nos sature más de su Espíritu. Por eso, hermano, no se desanime. En estos tiempos de la cuarentena, no es una época, hermano, la verdad. Y espero que no me tilde de religioso, juzgue en el espíritu lo que le voy a decir. En este tiempo de cuarentena, en este tiempo de aislamiento físico, no es el tiempo, hermano, para nosotros dedicarnos a otras cosas. Es un tiempo para llenarnos del Señor. Tenga cuidado qué está comiendo, hermano. ¿Qué está comiendo? ¿Qué se está alimentando? Porque el ministerio del nuevo pacto habla del alimento. Si ustedes recuerdan, el apóstol Pablo dice, os di a beber leche y no vianda porque no eras capaz. O sea, el ministerio del nuevo pacto es alimento para los creyentes, para que nosotros crezcamos, maduremos. Y no es que después de esta pandemia nosotros estemos, hermanos, raquíticos espiritualmente, o no estemos bien alimentados como debe ser. Por eso tenga cuidado de qué nos estamos alimentando. ¿Dónde estoy dedicando mi tiempo? Me estoy alimentando con juegos, me estoy alimentando con Netflix. A cada rato mandan información y que las 10 mejores películas. Me estoy alimentando con redes sociales. Queridos hermanos, tengamos cuidado. Porque así como Dios le dio al pueblo de Israel, le dio Levítico. Y en Levítico había una dieta para el pueblo. El pueblo no, en el ministerio del antiguo pacto había una dieta. El pueblo no podía comer cualquier cosa. El pueblo tenía que comer algo apropiado. ¿Qué está comiendo, queridos hermanos, en estos días? ¿Nos estamos alimentando del Señor? Lo que yo coma y lo que yo experimente, lo que yo viva en el día a día es lo que yo voy a expresar. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, ministro nutrido con las palabras de la fe y de la buena enseñanza que ha seguido. Mira que habla de nutrido. ¿Por qué? Porque Pablo sabía, los hermanos deben nutrirse con las sanas palabras, las sanas enseñanzas que es la palabra de Dios. Entonces, este ministerio del nuevo pacto, este ministerio fue entregado a Pablo y Pablo conoció la economía de Dios revelada totalmente por el Señor. Y ustedes saben que Pablo llevó adelante este encargo, tuvo un viaje
Primer viaje, levantó iglesia. Segundo viaje, tercer viaje, aun cuando tuvo problemas, dificultades. Pablo tuvo momentos difíciles porque era un hombre también, hermano, pero se arrepintió y buscó a Dios. Ustedes saben que Pablo en su tercer viaje casi hace un voto de Nazareo, pero el Señor lo salvó, seguramente él se volvió a Dios. Hermano, en este ministerio del Nuevo Pacto no hay condenación, aleluya. Este ministerio del Nuevo Pacto es un ministerio que perdona cuando yo me arrepiento de corazón, cuando yo pido perdón al Señor, cuando confieso mis pecados y me aparto, alcanzo misericordia. Este ministerio del Nuevo Pacto los lava con la sangre de Jesús. Hermano, luego vemos el cuarto viaje de Pablo. Y Pablo siguió haciendo la voluntad de Dios. Pero Pablo un día dijo algo, hermano. He terminado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Y dijo que ya estaba listo para ser sacrificado. Y en Hechos 20, mire lo que Pablo dice. Hechos capítulo 20, versículo 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí. O sea, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí. O sea, con tal que acabe el ministerio que recibí. O sea que al morir el ministro, moría también su ministerio. Y por eso Pablo sabemos que fue martirizado en el año 67 después de Cristo, pero en el año 69 el apóstol Juan se fue a vivir a Éfeso y Juan comenzó a desarrollar el ministerio del nuevo pacto y Juan comenzó a liderar. ¿Y por qué podemos decir que Juan comenzó a liderar ahora el ministerio del nuevo pacto? Porque Juan, al irse a vivir a Éfeso, Éfeso se vuelve un centro de obra, porque Juan en su ministerio de espíritu y vida, de crecimiento, de desarrollo, de madurez, un ministerio, hermano, que lo llevó a él a crecer. Ustedes saben que Juan ya era un hombre maduro humanamente, pero también maduró espiritualmente, creció en el Señor, maduró en el Señor. Y estando en Éfeso, Juan ayudó a los hermanos de la iglesia en Éfeso. Aleluya, los ayudó a que ellos practicaran las palabras del apóstol Pablo, que ellos las vivieran y que se hiciera una realidad. Y Juan fue sencillo, porque recuerda, Juan fue el que escribió, en el principio era el verbo. Juan escribió la palabra principio. Y en Apocalipsis Juan escribió el primero, el último, el alfa y la omega. O sea, Juan nos lleva al principio. ¿Y qué había en el principio? En el principio, hermano, lo que estaba era el árbol de la vida y estaba el río de agua de vida. Eso había en el principio. En el principio había el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero ese árbol del conocimiento del bien y del mal le daba muerte al hombre. Pero el principio que Juan quiere resaltar, el Señor es el primero, el Señor es el último, el Señor es el alfa y el Señor es la omega. Y por eso en Apocalipsis Juan escribió el árbol de la vida y Juan escribió el río. Y cuando Juan escribe el evangelio de Juan, entonces Juan, ¿qué hace énfasis? Hace énfasis en la vida y hace énfasis en el río, que es el Espíritu. Por eso en Juan 15, Juan dijo: yo soy la vid verdadera, refiriéndose al Señor. Y en Juan 7:39 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué Juan hizo esto? Porque los hermanos de la iglesia en Éfeso, Éfeso que representaba a todas las iglesias en esa época y que antes habían abandonado al apóstol Pablo. Recuerda que Pablo ya en su vejez, estando en la cárcel, antes de ser martirizado, dijo: todos me han abandonado. ¿Y qué pasó? Se metió la apostasía, los hermanos se desviaron, todo lo que Pablo tuvo el ministerio del nuevo pacto. Pablo fue un hombre del Espíritu. Pablo disfrutó al Señor. Pablo maduró, Pablo creció. Pero los hermanos de la iglesia a nivel general no vieron el ministerio del nuevo pacto. Por eso la pregunta que le hago hoy: ¿ha visto el ministerio del nuevo pacto? ¿Ha visto que este ministerio del nuevo pacto es para servir a Dios?
es para hacer la voluntad de Dios. ¿Has visto que el ministerio del nuevo pacto es para crecer, para desarrollar, para disfrutar al Señor? Este ministerio del nuevo pacto es para edificar el cuerpo de Cristo, y edificar es crecimiento. Queridos hermanos, la iglesia en Éfeso, representando todas las iglesias, no vieron este ministerio del nuevo pacto y hubo degradación. Y los hermanos comenzaron a enseñar otras palabras, se desviaron de la economía de Dios. Por eso Juan, cuando llega a Éfeso, Juan ayuda a los hermanos, les ayuda a volverse al Espíritu, aleluya, les ayuda a ejercitarse y les ayuda a tener una vida de iglesia gloriosa. Cuando Juan, en el año 90, fue exiliado en la isla de Patmos, allí en la isla de Patmos Dios le dio la revelación de Jesucristo del libro de Apocalipsis. Luego él sale y va a vivir a Éfeso nuevamente, y ya Juan muere en su vejez. Pero el ministerio de Juan no murió. El ministerio de Juan permanece. Ya le explicaré por qué. Juan 21:22 dice: Jesús le dijo: sí quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. O sea, ¿qué le estaba diciendo? ¿Qué quiero que él quede? No era que Juan iba a vivir, porque no es posible, sino el ministerio de Juan, que desarrolló un ministerio de espíritu y vida, porque el evangelio de Juan hace énfasis en el espíritu, en la vida, en la palabra, la verdad vuelta realidad, un vivir. Juan hace énfasis en el camino, Juan hace énfasis en Cristo como el pan de vida, Cristo como la bebida, Cristo como el pastor que pastorea nuestra alma. Hermano, Juan desarrolla ese ministerio y lleva a los hermanos a la práctica, llega a los hermanos a la sencillez. Ustedes saben, cuando ustedes leen Apocalipsis capítulo 2, la iglesia en Éfeso allí, ellos tenían conocimiento quién era apóstol, quién no era, pero habían perdido el primer amor. Y Juan escribe: al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. En otras palabras, ellos no estaban viviendo la vida de la iglesia como un paraíso. Ahí, hermano, donde quiero concluir estas palabras. El ministerio de Juan, que es el ministerio del Espíritu y vida, que es el ministerio que vive y permanece, es el ministerio que hoy todos debemos perseguir. Un ministerio, hermano, que es sencillo, un ministerio que es práctico, un ministerio que te lleva a la realidad y me lleva a la realidad. El ministerio de Juan es el ministerio que produce una vida de iglesia gloriosa, una vida de iglesia que sea el paraíso de Dios. Ese es el ministerio de Juan. El ministerio de Juan es el ministerio que me ayuda, que por medio del Espíritu yo puedo orar. Por medio del Espíritu puedo leer la palabra para que la palabra se vuelva vida. Por eso Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La iglesia en Éfeso tomó la palabra del apóstol Pablo, pero no la hicieron realidad. La hicieron como puro conocimiento. Tenían tanto conocimiento, pero no avanzaron, porque el conocimiento mata, mas el amor, que es resultado de la vida de Dios, edifica. Es el ministerio de Juan que me lleva a la transformación. Es el ministerio de Juan en su madurez, que es el ministerio del Espíritu, que me lleva a ser cada vez más santo. Es el ministerio de Juan que me lleva a ser un intercesor. Es el ministerio de Juan que prepara el camino para la segunda venida del Señor. Es el ministerio de Juan en su madurez que nos lleva a invocar el nombre del Señor, a orar, leer la palabra, me lleva a congregarme, me lleva a ofrendar, me lleva a servir a Dios. Donde este ministerio de Espíritu y Vida me lleva a hacer las cosas en la línea del árbol de la vida y en la línea del Espíritu. Es este ministerio que impacta, es este ministerio que tú y yo debemos usar para edificar a otros hermanos, y es el ministerio que produce la unidad entre nosotros. Es el ministerio del nuevo pacto, es el ministerio que permite que Cristo sea escrito en tu corazón y en mi corazón. Este ministerio del nuevo pacto es el que me lleva al principio, me lleva a Cristo, y me lleva al último, que es Cristo, me lleva al alfa, que es Cristo, me lleva a la omega, que es Cristo. Queridos hermanos, vamos todos a desarrollar, porque este ministerio tú lo tienes y yo lo tengo. Este ministerio permanece en ti. Este es el ministerio de espíritu y vida que le debemos dar a otro. Hermanos, sin el ministerio de Juan, nosotros caemos en formalismo y caemos en degradación.
Sin este ministerio nos desviamos, como muchos se desviaron. En la época de Pablo se desviaron. La iglesia en Éfeso perdió el primer amor. La iglesia en Pérgamo se unió al mundo. La iglesia en Tiatira cayó en idolatría. La iglesia en Sardis cayó en muerte. La iglesia en Laodicea, pura opinión. Si ves, totalmente desenfocado. ¿Por qué? Porque sin el ministerio de Espíritu y Vida, sin el ministerio de Juan, sin el ministerio del Nuevo Pacto, caemos en formalismo, caemos en religión y no hay edificación. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Quiero darle paso a nuestro hermano Freddy Rodríguez y quiero leerles a ustedes Juan capítulo 14, versículo 20. Dice la palabra de Dios así: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Vamos todos a permanecer en el ministerio del nuevo pacto. Jesús es el Señor. Jesucristo es el Señor. Qué precioso que el Señor nos ha traído este gran ministerio de espíritu y vida, donde podemos vivir la realidad de la vida de la iglesia. Es por medio de este ministerio. Si no hubiera habido este ministerio, la iglesia hubiera quedado por la mitad. Gracias al Señor por toda su preciosa palabra. Gracias al Señor por todo lo que Él hizo, habernos traído a este ministerio de espíritu y vida. Oh Señor Jesús, este ministerio de espíritu y vida es el ministerio que quiere llevarnos a la gloria. Es el ministerio que quiere llevarnos a una unidad intrínseca. Señor Jesús, gracias Señor por tu palabra, Señor. Gracias Señor. Señor Jesús, a través de la palabra, el Señor nos quiere llevar a que nosotros experimentemos al Padre de la Gloria. Hermanos, el deseo del Señor, el propósito del Señor de haber pasado por todo lo que pasó cuando Dios se hizo hombre en Jesucristo, el propósito era llevarnos al Padre de la Gloria, llevarnos a que nosotros experimentáramos su gloria. Y Él quiere santificarnos completamente para que cuando ya estemos completamente santificados, donde no se ve sino la persona de su Hijo Jesucristo en mí, yo pueda experimentar esa gloria maravillosa. Y esa gloria me llevará a tener una vida única, una vida de unidad, donde ya no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, Señor Jesús. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros experimentar a Dios, no solamente como Dios, no solamente como el Creador. Necesitamos una relación mucho más estrecha que la de padre a hijo. Él como mi padre y yo como su hijo. Él como tu padre y como tu hijo. Sí, Él es el Dios, es el Creador, Él es el Eterno, pero necesita que Dios y usted y yo, que nosotros lo podamos experimentar también como el Padre. Y Él quiere llevarnos al Padre. Entonces, a través de la palabra en Juan, vemos esa relación que había entre el Padre y el Hijo, y el Hijo y el Padre. El Padre era el que hablaba, pero a través del Hijo. El Padre era el que hacía la obra, pero a través del Hijo. El Padre era el que hablaba a través del Hijo. Todo era una relación entre el Padre y el Hijo. El Padre, el Hijo y el Padre. El Padre siempre estuvo con el Hijo. Y los discípulos no lograron ver que el Padre y el Hijo siempre estaban los dos juntos. Y eso es algo que necesitamos nosotros ver, que el Padre siempre está con nosotros. Nosotros recibimos al Hijo y al Padre para dentro de nosotros. El Señor nos hizo para contenerlo a Él completamente. Somos la morada del Espíritu. Oh Señor Jesús, entonces vemos esa relación, vamos a ver esa relación siempre entre el Padre, el Hijo y el Padre. El Hijo no actuaba solo, todo lo hacía porque el Padre se lo decía y le ordenaba cómo debería hacerlo.
Señor Jesús. Entonces Dios quiere también a nosotros llevarnos a tal situación de que nosotros dependamos de Él para todo. Que mis palabras no sean mis palabras, sino sean las palabras de Él. Que lo que yo hago no proviene de mí, sino proviene de Él. Que si yo voy a hacer una cosa, no lo haga por mi propia cuenta, sino que lo haga dependiendo del Señor, dependiendo del Señor. ¿Y cómo el Señor nos quiere llevar a esto? Para que tengamos una relación estrecha. Yo con el Hijo con el Padre, y los tres, el Padre, el Hijo, y cada uno de nosotros tengamos una relación intrínseca, una dependencia total, donde podemos ver que a través de nosotros se hace la voluntad del Padre aquí en la tierra, que a través de nosotros el reino de los cielos es establecido por medio de nosotros que somos sus hijos. Por eso el Señor les enseñó a cómo orar. Padre nuestro que estás en el cielo. Necesitamos esa relación para llevar a cabo el deseo del corazón de Dios. Que el Rey que está en los cielos quiere traer su reino aquí en la tierra por medio de nosotros, sus correinantes. Entonces, necesitamos cada día tener esa dependencia completamente de Él. Ya el camino al árbol de la vida se nos abrió. Cuando Jesús vino, el árbol del conocimiento y del mal ya no puede operar en nosotros. Pero muchas veces cometemos errores viviendo en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Viviendo en este árbol que siempre este árbol producirá muerte. Pero el árbol de la vida siempre viene para darnos vida, porque es el árbol que representa a Dios, que representa a Cristo, Señor Jesús. Entonces, vea esa relación del Padre con el Hijo con el Padre, pero el Señor quiere que esa relación también usted y yo la tengamos, una dependencia completa, una dependencia para experimentar cada día una transformación, para que día tras día haya una santificación. El Señor quiere quitar muchas cosas de nosotros. El Señor quiere sacar de nosotros muchas cosas que nos impiden, cuando nos vayamos al Padre, nos impiden estar en el Padre. Relaciones. ¿Hay relaciones? ¿Nuestras relaciones son santificadas? Todo, absolutamente todo. Nuestro manejo del dinero es santificado. Nuestro vivir de casa es santificado. Nuestro vivir laboral es santificado. Nuestro vivir de iglesia es santificado. El Señor quiere todo completamente, un vivir santo en todos nosotros. Porque es la única manera. Si no hay un vivir santo y si no nos santifica completamente, voy a perder de participar de la gloria del Padre. Dios nos tiene en esta época, nos tiene en la situación que estamos viviendo hoy para santificarnos más, para que lo busquemos más en oración, busquemos en dónde debo arrepentirme, buscar la luz del Señor. ¿En qué área no me he arrepentido como debo ser? Necesito arrepentirme de esos arrepentimientos que no son arrepentimientos. Necesito arrepentirme completamente y tener una reconciliación completa con nuestro amado Señor. Oh Señor Jesús, gracias al Señor porque nos trajo al ministerio de espíritu y vida. Ese misterio maravilloso es la que nos lleve, ese misterio que debe llevarnos a la gloria del Padre. Señor Jesús. Entonces vamos a ver cómo vemos esa relación tan intrínseca de Dios, o el Padre con el Hijo con el Padre, y Él quiere que yo y usted tengamos esa relación intrínseca donde dependemos completamente de Él, que mis palabras puedan venir de las palabras de Él, mi actuar provenga del actuar de Él, todo, absolutamente todo, donde Él hace todas las cosas, como dice Juan, por Él fueron hechas todas las cosas, y de las cosas que hay no fueron hechas, sino por medio de Él.
dice en Juan 1:3 creo que es. Bueno, hermano, vamos a abrir la palabra allí en Juan 14. Señor Jesús, amados hermanos, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Cuál es ese lugar que el Señor quiere prepararnos? Es la morada del Padre. El Padre está en la gloria. Y el único que experimenta la gloria es el Padre y el Hijo. Ni siquiera los ángeles pueden experimentar esa gloria. Pero Dios quiere llevar muchos hijos a la gloria. Quiere llevarte a la gloria juntamente con Él. Pero necesitamos tener esa relación de padre a hijo y de hijo a padre. No solamente el creador y la criatura, sino el Padre amoroso, el Padre tierno, Señor Jesús. Vamos a leer, hermanos. Allí vamos a adelantarnos un poquito. Vamos a ir a Juan 18. ¿Qué dice Juan 18? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, en el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Nosotros vivimos porque tenemos la vida de Dios. Entonces, el Señor dice que no nos dejará huérfanos. A veces, no sé, a veces necesitamos sentir una relación de un padre amigo, un padre tierno, un consejero, uno que nos guíe, que nos direccione, que nos diga, eso está mal, está bien. Eso lo hace el Padre, hermanos. Entonces, Él no nos dejará huérfanos, Señor. Él no quiere dejarnos huérfanos. Él es el consejero. Él es el amigo. Él es un verdadero Padre. Señor Jesús. Entonces, necesitamos ver nosotros, hermanos, que Dios es el que nos provee todo. El Padre es el que nos provee todo. Nosotros somos malos y damos buenas dádivas a nuestros hijos. Tanto más nuestro Padre que está en los cielos. Si le da de comer a los pajarillos del campo, ¿cómo no nos puede dar lo mejor para nosotros? Señor quiere bendecirnos y poder darnos, tener una vida en el Padre. Nuestra bendición está en Él. La bendición tuya, la bendición mía, ¿dónde está? La bendición no está en tener dinero, la bendición no está en tener riquezas, la bendición no está en tener una bonita familia, la bendición es experimentarlo a Él. Cuando Dios llegó a nuestros hogares, llegó la bendición a nuestros hogares. Oh Señor Jesús, Él es mi bendición, Él es tu bendición, hermano y hermana. Él es el que te bendice, Él es tu consolador, tu consejero. Entonces Dios quiere que tengamos esa relación de padre a hijo, de hijo a padre, esa relación donde yo puedo pedirle un consejo, yo le puedo pedir una guía. Señor, yo necesito recibir un consuelo. Él es el consolador. Al versículo 16, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en nosotros. El Padre, el Consolador, el que nos consuela, está en nuestro espíritu. Está dentro de nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Señor Jesús, Señor Jesús. Entonces, no somos huérfanos, tenemos un consolador, y es el Padre que está en los cielos, el Padre amoroso. Entonces,
Vamos a ver a través del capítulo 14 cómo esta relación entre el Padre, el Hijo y el Padre. Y los discípulos no lograron ver que el Padre siempre estuvo allí con ellos. Y a veces nos pasa igualmente a nosotros. No creemos que el Padre está con nosotros. Creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. El Padre siempre está para consolarnos, para guiarnos, para mostrarnos. El Padre está para suplirnos. El que nos da todas las cosas es el Padre. El Padre es el que te sustenta, el que te da sabiduría para que tengas un buen trabajo y el trabajo lo pueda mantener. El que te da la sabiduría para que tener un buen negocio y el negocio se pueda sostener. Todo proviene de Él, hermanos. Nada, absolutamente nada proviene de nosotros. Todas las bendiciones que disfrutamos hoy provienen de Él. El Señor es el que te ha cuidado y Él te seguirá cuidando, hermano. El Señor es el que nos protege en medio de todas estas circunstancias que estamos viviendo hoy. Es el Señor el que nos guarda. Hermano, necesitamos experimentar esa realidad, esa unión como la que tenía su Hijo con el Padre todo el tiempo, que los discípulos no lograron verlo, que allí estuvo el Padre todo el tiempo con ellos. Y los discípulos no vieron al Padre, solamente vieron al Hijo, pero no vieron al Padre. Necesitamos ver al Padre. Señor Jesús, Padre eterno, Padre precioso, cuánto nos falta verte, Señor. Cuánto nos falta verte tus cuidados, ver tu ternura, Señor, ver tu amor, tu guardar, tu protección. Todo eres tú, Padre, que lo hace como ese tierno y amoroso, cuidando a estos hijos, Señor Jesús. Entonces vamos a ver cómo Juan, los discípulos deseando que le mostrara al Padre, pero el Padre siempre estando con el Señor y ellos no lo lograron ver. Entonces si el Señor llega y les dice que Él siempre estuvo con Él, el Padre nunca se separó del Hijo y las palabras que hablaba, las hablaba era el Padre. La voluntad que hacía Él era la voluntad del Padre. Él no hablaba por su propia cuenta. Entonces tenía esa relación constantemente, el Padre y el Hijo y el Padre. Y ahí estuvo el Padre todo el tiempo. Gracias, Señor, porque todo el tiempo estás con nosotros, Señor. Todo el tiempo estás con nosotros. Entonces Dios nos quiere llevar a esta realidad, hermanos. Podamos conocerlo como el Padre tierno y amoroso que siempre nos provee todas las cosas. El Padre proveedor. Y Él quiere otra vez llevarnos al Padre y llevar muchos hijos al Padre. Pero en la condición que estoy yo y en la condición que estamos todos nosotros, bueno, creemos que todavía nos falta para experimentar la gloria del Padre. Para eso el Señor necesita santificarnos. Y esa santificación es Él mismo, es el que nos santifica. Cuando yo estoy unido a Él, dependo de Él. Esa santificación va viniendo automáticamente, dependiendo de Él, llevándome al arrepentimiento, llevándome a la luz, llevándome a que cada día Cristo se esté añadiendo a nosotros. Señor Jesús. Entonces vamos a ver que todo lo que el Hijo hizo era para llevarnos al Padre. Todo lo que el Hijo realizó tenía un propósito, llevarte al Padre. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Entonces, ese lugar era la gloria del Padre, que el Señor iba a prepararlo. Antes de ella nos decía, no, el Señor está preparando las mansiones de oro, de piedras preciosas, para que nosotros tengamos una mansión allá en los cielos. Y así nos enseñaron en mucha religión. No, hermanos,
Yo no quiero una mansión de oro con piedras preciosas. Yo quiero a mi Padre. Yo quiero estar cerca a mi Padre. Yo quiero que mi Padre siempre esté conmigo. Yo ya no quiero estar lejos de mi Padre. Yo quiero estar cerca de mi Padre. Yo quiero que mi Padre esté siempre conmigo. Y Él puso eternidad en todos nosotros para disfrutarnos por toda la eternidad. Usted y yo con el Padre. Yo no quiero mansiones de oro. Yo quiero a mi Padre. Yo no quiero aún. Hemos hablado que el Señor nos entregará naciones. Hermano, yo no necesito una nación, yo necesito es a mi Padre. Sí, el Señor va a entregar naciones, pero yo ¿para qué quiero una nación si no tengo a mi Padre? Moisés dijo, Señor, si no va conmigo, Señor, máteme a mí con este pueblo, déjeme aquí con este pueblo. Si yo no estoy con mi Padre, yo no quiero estar allí. Mi anhelo, tu anhelo, es estar con el Padre, experimentar al Padre, segundo a segundo, día tras día, año tras año, siglo tras siglo, por toda la eternidad experimentar, tener a nuestro Padre cerca. Y allí el Señor es donde nos quiere llevar a usted y a mí, a la gloria del Padre. Oh Señor Jesús. Entonces esa es la morada que el Señor fue a preparar a todos nosotros y nos está preparando a todos nosotros por medio de la santificación. Leo el 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino al Padre, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino para ir al Padre. Y es el único camino, es por medio de su Hijo Jesucristo. Aleluya, porque hoy tenemos a su Hijo para ir al Padre. Hermano, tenemos al Hijo, que es el medio que nos llevará al Padre. Oh Señor Jesús. Jesús les dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¡Qué relación tan maravillosa! El Padre todo el tiempo pegado a su Hijo, Él no se separó en ningún segundo, solamente cuando el Señor le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él lo abandonó porque Él estaba ocurriendo un juicio donde Él estaba juzgando a Freddy, a Luis, a Carlos, a María, a Marta, a Carmen, a Esther, a Estela, a todos. Él estaba allí siendo juzgado. Él estaba recibiendo el juicio. Él estaba allí, era el único digno que era capaz de ser el sustituto para que usted y yo pudiéramos acercar al Padre. No había otro, hermanos, porque Él no tenía pecado, Él no tenía nada. Entonces Él fue allí a la cruz y allí usted y yo fuimos juzgados y Jesús fue y murió por usted, murió por mí y el Señor aceptó esa ofrenda maravillosa. ¿Por qué? Porque en Él no había pecado. Él era perfecto, el Cordero sin mancha, sin contaminación. Como ofrenda a Dios, fue presentado como ofrenda a Dios por mi pecado y los pecados de todos nosotros. Oh, qué precioso, Señor, para llevarnos al Padre. Y al tercer día resucitó, porque en Él no había corrupción. Y eso significó que el Padre aceptó la ofrenda para que nosotros nos pudiéramos acercar a Él. Y la ofrenda fue recibida y hoy tenemos libertad al Padre. Qué preciosos, hermanos, qué precioso esto. Qué amor tan grande, qué amor. Oh, Señor Jesús, Padre amoroso, Padre tierno, Señor Jesús.
Versículo 11, creerme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creerme por las mismas obras. El 12, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Oh Señor Jesús. Vamos para el 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y el 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Qué relación tan preciosa que vemos aquí. El Hijo, el Padre, el Hijo. Todo el tiempo el Padre estuvo allí. Todo el tiempo el Padre estuvo con los discípulos. Todo el tiempo está con nosotros. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, vamos a Juan 5:4. Juan 15:4. Juan 15:4. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, nosotros somos esos pámpanos. Él es la vid verdadera. Pero una vid sin pámpanos no es vid. Nosotros somos sus pámpanos, hermanos. Él es la vid verdadera. Pero ¿qué necesitamos? Permanecer en Él. Y Él en nosotros. Haciendo su voluntad, haciendo su deseo. Separados de Él nada podemos hacer. Absolutamente nada. Así como el Padre siempre ordenaba al Hijo. ¿Qué decir? ¿Qué hablar? ¿Cómo decir? La obra del Padre la realizaba el Hijo. Hoy nosotros necesitamos depender de Él. Oh Señor Jesús, necesitamos depender del Señor. Señor Jesús. Una dependencia. Le llamamos Señor. Decimos que Él es el Señor. Y a veces no hacemos lo que Él dice. Decimos que Él es la cabeza, pero vivimos independientes. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Rey. Jesús es el amo, el gobernador. Tú eres nuestro Señor. Llévanos a una dependencia así, Señor. Ya no vivir en el árbol del conocimiento del bien que siempre nos trae muerte. Vivir en el árbol de la vida que es Cristo, un árbol dependiente, donde yo no hago nada por mi propia cuenta. Absolutamente todo unido al Señor. Unido al Señor. Y así voy siendo santificado, cada vez que me uno a Él, siendo santificado, y entre más santificado esté, más puedo participar de su gloria. Realmente necesito llegar a la santificación que tuvo Jesús, a su medida, a su estatura y a su plenitud perfecta. Quiere llevarnos a todos. Hasta que no tengamos esa medida, no podemos participar del Padre, de la gloria del Padre. Allí no entra cualquier cosa. Allí todo natural no sirve. Eso no lo acepta la gloria del Padre. ¿Cómo está mi santificación? ¿Cómo está mi vivir laboral? ¿Es un vivir santo? ¿Cómo está mi vivir familiar? ¿Es un vivir santo? ¿Mi vivir de iglesia es un vivir santo? El Señor quiere llevarnos a la santificación. Todo tipo de relaciones que tenemos son santas. Amados hermanos, Dios quiere que usted y yo participemos de la gloria de Dios. Para eso necesitamos cada día santificarnos más. El que es santo, santifíquese más. Él dice que Él se santificó. ¿Para qué? Por causa de nosotros. Si Él que Él es santo, puro, se santificó,
¿Por qué? ¿Por qué se santificó? Porque tenía humanidad. Y él quería vivir la misma gloria que vivía antes que el mundo fuera. Pero nosotros necesitamos día tras día santificarnos para poder experimentar la gloria del Señor. Y en esa gloria es que yo puedo ser uno con mis hermanos. En esa gloria es que yo puedo depender, tener una perfecta unidad con todos los miembros del cuerpo. Señor Jesús, llévanos a tal realidad, día tras día. Llévanos a esta realidad, Señor. Señor Jesús, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque tú quieres llevarnos al Padre. Gracias porque es la gloria del Padre. Y queremos santificarnos para poder participar de su gloria. Día tras día santificarnos. Este tiempo, ¿para qué es? Para santificarnos. Tenemos todo el tiempo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Él no quiere que ninguno de nosotros nos quedemos fuera de su gloria. Él quiere que todos nosotros disfrutemos de su gloria. Por eso necesitamos la santificación. Entonces, decimos mucho tiempo confinado. Hermanos, redimamos bien el tiempo. Redimamos bien el tiempo. Llenemos, seamos esas vírgenes prudentes. Todos los días llenémoslas de aceite. Llenemos esas vasijas de aceite. Llenémonos del Espíritu. Santifiquémonos más. Cada día sé más santos. Este es el ministerio de Espíritu y vida que Dios nos llama a todos nosotros. Jesucristo es el Señor. Jesús es el Señor. Amén. Hermanos, plenamente entremezclado en la reunión. Tan impresionado soy en esta comunión de satisfacción. Cuán rica es la esfera donde habito, me libera de los miedos y conflictos, me lleva así a otra dimensión. Por eso quiero ser guardado en tal fluir de amor y por la vida ser regado, invocando al Señor. No abandono tal esfera, en ella salvo estoy. Por eso grito sin problema, feliz, feliz, si en la iglesia estoy.